Ya, sigo. Está acabando, ¿sí? Tenemos ZX, tenemos ZY. Armamos 1. Listo. Para ver cómo funciona. ¿Este problema vamos a ver alguna vez en examen? No, nunca, porque es muy fácil. Muy fácil, ¿sí? Pero sí hago a continuación otro que sí entra de examen. Pues lo mismo, la misma construcción, pero le cambiamos términos. Este para examen nunca, porque es demasiado simple. También me acuerdo, conozco, así como estamos dejando de decir las fórmulas Z, X, Y para f de x es igual a 0, para esta construcción, aquí ponen f de x, y, v. ¿Se puede generar formulitas? Sí. Hay fórmulas para Z, X, Y, parecidas a las que hemos encontrado para el otro caso. Aquí digo, con f de x, y, u y v igual a 0, si u y v depende de x y y, necesito deduzcan C. O sea, hay fórmulas, hay fórmulas. Digo, genero más fórmulas, ¿para qué? Van a aparecer los tips en un rato de otro estilo. Entonces, más fórmulas no vale la pena. Ya, lo que he dicho. Ejemplo D. Para f de x más y sobre z, más z sobre y, coma, y más z sobre x igual a 0, deducir la forma abreviada de xzx más yzy igual a, ¿qué será? Como preguntita, es el mismo anterior, si se fijan, ¿no? Composición. U igual, X más, B igual y Y más. Queda F de V, no hagan bulla. F de V igual a 0, su diagrama de arbolito. Bueno, hasta aquí, este problemita es el mismo anterior. Su diagrama de arbolito esta vez es el mismo. Ya, sí, es el mismo. ¿Qué ha cambiado? El U y el B. O sea, así de simple. Hemos cambiado respecto al anterior, era muy fácil. Le hemos cambiado el U y el B. Ahora, este problema que está hecho de contraabreviado, este problema ha entrado a examen varias veces. Y de las varias veces de mi grupo de 100 personas, 100 alumnos, ¿cuántos han hecho bien este problema? Normalmente nadie. A veces un hito. A veces un hito. Normalmente nadie. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. ¿Qué hacen la mayoría? El problema anterior, ese lo memorizan. Ese lo memorizan. Y creen que todo es igualito. Aquí hay muchas cosas diferentes. ¿Ya? Es lo mismo del anterior, llega de la cadena. F, U, X, F, B, BX. El beta Y, F, U, Y, F, B, BY igual a 0. Eso es lo mismo. ¿Qué cambia esto? Z, UX, 1. Z sobre Y, Z respecto a X sobre Y. Más FB. Entonces, aquí, B respecto a X. Aquí 0, porque Y es independiente. Z sobre X es división, cociente. Copia el de abajo, cuadrado del cuadrado, cuadrado del denominador. Copia el de abajo, deriva el de arriba, ZX. Menos X deriva el de abajo. ¿Cómo es menos? Copia el de, estoy hablando mal. Copia el de arriba, deriva el de abajo. 1. ¿Ya? Necesitas, esto es lo raro, lo diferente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy factorizando. Copio los términos sueltos. FU y este que es sin derivada, aquí hay ZFB sobre X cuadrado. Eso está aquí está. Y los otros dos, este y este tienen ZX. Estoy factorizando. Esto se pasa al otro lado con otros signos y esto se pasa a dividir. Estoy haciendo. ZX. Sin sumar quebrados de entrada. Sin sumar quebrados, porque aquí no está mal sacar factor común, abrir un poquito. Sumen quebrados y se van a perder en ver a qué sale. O sea, por ahí van los detalles. Esto conviene dejarlo así. ZY. U respecto a Y. De X0, Z sobre Y, división. Regla de cociente. Listo. Y ZY menos Z por 1. Más B respecto a Y. 1 y más ZY sobre X. ¿Ya? Misma aritmética, mismo despeje ZY. Sin sumar quebrados. Ahora, bueno, pues, yo digo, este problemita es para que hagan ustedes. Ustedes. No para que miren mis ojitos de chanchú y decir, ya sé que se hace, ya sé que se hace. Típico, porque cuando hacen ustedes, no saben qué hacer. No saben qué hacer. XZX más YZY. XZX más YZY.
O sea, de aquí a aquí no hay un pasito, hay mucha aritmética. Si se fijan qué estoy haciendo, estoy tomando dos términos factorizados. Uno, o sea, en este pedazo estoy dejando la división FU sobre Y, FB sobre Y, sobre X estoy dejando. En cambio, en este otro estoy sacando factor común. ¿Cuál con cuál? Ah, es aritmética, pues. O sea, en ambos lados convenía sacar factor común quebra 2. No, desde aquí arriba, desde aquí. Sumaban quebra 2, llegaban a armar suma, y ahí la mayoría no saben qué hacer. No saben qué hacer. ¿Ya? Trampa, lo que tiene Z, este tiene Z y este tiene Z. Esos dos, ¿cómo está? En cambio, los otros dos que tienen XFU y YFB, en esos, por la forma en que aparece XFU y YFB, ahí sí sumar quebrados, para que se cancelen términos. Eso ya es cuestión de ustedes. Se cancela, respuesta del problema, Z menos XY. Una respuesta bien abreviada. Ya, listo. Pues mi receta para ustedes es, hagan este problemita ustedes, sin mirar chanchullos. Aquí estoy evitándome mucha aritmética, por si acaso. La forma de despeje, como estoy sacando, estoy abreviando. No estoy colgando sus detalles. Eso les toca ver a ustedes. Pues este problema es examen. Y casi nadie lo puede hacer bien. O sea, casi nadie llega a esto, en otras palabras. Ya, otro. Transformar las ecuaciones de Cauchy Riemann, parcial Ux igual a parcial By y parcial Bx igual a menos parcial Uy, a coordenadas polares. Estamos en cálculo 2. ¿Ya? Es un problema famoso este. Yo también dicto complejo, por si acaso, que este problema se lo hace siempre, es obligatorio en teoría compleja. Ecuaciones de Cauchy-Riemann participan mucho en muchas propiedades de la teoría compleja. Pero aquí estamos en variables real, no complejo, pero bueno, es un típico problema de uso de regla de la cadena, derivación implícita. Mezcla, clarito. Dos ecuaciones a transformarse. Primero, coordenadas polares, XR coseno y R seno. Todos conocemos. No nos conviene esto, nos conviene al revés. Por dibujito, por Pitágoras, R es cuadrado más y cuadrado en raíz, θ, arco tangente 10 sobre X. Se contra conocido. Para lo que viene, nos faltan estos cuatro derivadas parciales. Rx, Ry, θx, θy. A ver, veré el difícil, el θx veré. Θ respecto a X. ¿Qué significa? Significa que este θ hay que derivar. Derivar de cotangente. ¿Dónde estoy? Θ respecto a X. 1 sobre 1 más la variable al cuadrado. Ya. Es eso. Por regla de la cadena, por derivada del interior respecto a X. Ya conocemos. Es X a la menos 1, baja menos 1 y a la menos 2. Menos y sobre X cuadrado. Ya. Menos se queda y Y se queda. Saco factor común aquí, X cuadrado con X cuadrado se cancela. ¿Ya? Ahí está la fórmula, θx, pero en XY. No, eso no queremos coordenadas polares. Y, aquí está, R seno. X cuadrado más Y cuadrado. Elevamos al cuadrado esto, y fin. R cuadrado. Resumen, θx, en polares había sido menos 1 sobre R seno de θ. Igualito a los otros. Este es coseno, este es seno, y este último es 1 sobre R coseno de θ. Esas cuatro derivadas hacían falta. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene? Transformamos la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Ux igual a By. Para Ux, pues es típico problema de composición. ¿Qué hay que hacer? Como tenemos U respecto a X, se supone que U depende de X y Y. Pero ahora no. Ahora queremos introducir de θ. Ahí está la composición. U depende de R y θ, y R y θ dependen de X y Y. ¿Ya? Eso es. Y con eso, regla de la cadena. U respecto a X. U respecto a R por Rx. Más U respecto a θ, θ de X. Para hecho. Rx, coseno θ. Aquí está. θx acabamos de hacer. Aquí está. Se lo deja. Idem, lo mismo para la otra ecuación, para esta. By. Creamos la misma composición. B función de R θ, θ función de X y Y. ¿Para qué colocar de nuevo? Pero sí la llega de la cadena. B respecto a Y es BR por RY. Más B θ por θy. El RY es seno, aquí está, y el θy es
1 sobre r coseno, aquí está. ¿Ya? Eso es derivación. Ahora, como me pasa la siguiente hojita, ¿qué hay que hacer? Aquí están las fórmulas de la izquierda y aquí está la derecha. Obviamente hay que igualar y hay que hacer operaciones algebraicas. Y al final hay que hacer lo mismo con la segunda ecuación. Estamos manipulando aquí la primera ecuación de Cauchy-Riemann. ¿Ya? Primera ecuación, Ux igual a y. Está escrito. Aparentemente es algo imposible, ¿no? Pero miramos, hay 2 términos coseno y 2 términos seno. Un solo lado. 1 sobre r betita menos ur coseno. Más 1 sobre r utita más br, seno. Queremos que esta expresión sea igual a 0 por teoría básica, seno y coseno de tita, a tita un ángulo cualquiera, jamás se hacen 0 simultáneamente, nunca. Entonces, contribuye a la ecuación, no contribuye, solo contribuyen los paréntesis. Escribo así. Igualdad válida solo si se cumple primero igual a 0, segundo igual a 0. Palabras. Este resultado ha salido de transformar la primera ecuación de Cauchy-Riemann. La segunda está en la otra paginita igualita. La segunda es b respecto a x igual a menos u respecto a y. Hay que hacer lo mismo, operar igualito. ¿Qué digo aquí? Se repite el mismo proceso para la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Uy igual a menos bx. Llegándose al mismo resultado anterior. O sea, se llega aquí a esto mismo. Bueno. Entonces, conclusión de esto, las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares habían sido estas dos, pero ya no con menos igual a 0. Pasamos al otro lado. Parcial UR, 1 sobre r betita. Es esta. Y aquí, como es más b respecto a r, es menos 1 sobre r, parcial utita. Listo. Fin de problema. Estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann en notación polar, que se usan mucho en teoría compleja. ¿Ya? Que ha sido aquí un problema de mezcla de derivación implícita con especialmente regla de la cadena. ¿Ya? Otrito. Transformar la ecuación de vibraciones de una cuerda, UTT igual a cuadrado UXX, a las nuevas variables independientes R y Y. Si se conoce que R es X menos AT y es X más AT. A esto me he referido, es que esta ecuación de vibraciones de una cuerda. Resolver esto en derivadas parciales es un escándalo. Entonces, ¿qué se le hace? Se le crea variables intermedias. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Las variables intermedias en este problema, las variables originales de este problema, variables independientes, son T y X. Variables intermedias son R y Y. De entrada, ¿en qué se confunden ustedes? Pero a mí me han enseñado que siempre se escribe Z función de X y Y. ¿Quién dice eso? Nadie. Nadie. ¿Sí? Aquí las variables independientes son T y X. Y las nuevas variables para transformación son R y Y. ¿Qué nos importa que X esté aquí y esté aquí? ¿Qué nos importa? Nada. Entonces, introducimos esto en composición. U función de R y R y función de T y X. Eso es. Ya. Creo que es tercera o cuarta vez que estoy usando esto mismo, en derivación implícita. Entonces, hay que respetar nada más. Llega de la cadena. UX. U respecto a R por Rx, más U respecto a Y respecto a X. ¿Ya? Rx, 1 y nada más, por 1. Y respecto a X, a eso le ven, pero horrible. U respecto a Y respecto a X. Pero Y respecto a X es 0 porque son independientes. ¿Quién dice que son independientes aquí? Las independientes son T y X, y las variables intermedias son R y Y. Simplemente Y respecto a X, aquí está, derivada 1 y 0. 1, total URL. ¿Ya? 8. Clarito. Derivada segunda significa derivada respecto a X del UX. Aquí está el UX, copiado. Derivada segunda, ahora, igualito que el problema, que el último que he hecho hace rato de derivada de la cadena, que he hecho, háganlo ustedes con deltas, demás cosas, es eso que hemos dejado. Es eso. Pero aquí, ¿qué van a hacer ustedes? Derivada respecto a X de esto, de nuevo, le van a meter URX más UYX y listo. No, pues, es regla de la cadena.
¿Y cuál es la regla de la cadena para este problema? Es esta. Esta es la regla de la cadena. ¿Qué dice que hagamos? A UR, escucharle esto. ¿Qué va a venir? Esto en sí, mira, estoy diciendo, va UR, esta UR, otra vuelta respecto a R, URR. Y esta UR, ahora respecto a Y, URY. Aquí está. URR más URY. No hay ninguna novedad. Ahora, el UY, con la regla de la cadena. ¿Cuál es la regla de la cadena? Esta. Entonces, al UY, ahora respecto a R. Y luego al UY, otra vuelta respecto a Y. Aquí está. UYR más UYY. Cerrado el asunto. Pues entiendan esas cositas y no van a haber líos. Se abrevia, esto derivada cruzada 2 veces, que es lo mismo con UT. Lo único que varía es constante, veremos un poquitito. U respecto a T, UR por RT, UY por YT. R respecto a T, menos A, esito varía, menos A. Y Y respecto a T, A. Entonces, A, UY menos UR. ¿Ya? La corrección es la misma, esta derivada, regla de la cadena con su A de por medio, su A de por medio. ¿Cuál es la regla de la cadena? Esta es la regla de la cadena. Es igualito. ¿Ya? Igualito. Aparece a cuadrado, armamos, reemplazamos en la ecuación que nos pide el problema, reemplazo, se cancela casi todo. Aquí queda este 4 pasa a este lado y 4 se pasa a dividir. Respuesta. Esta ecuación de vibraciones de una cuerda que es complicada en TX había sido mucho más fácil aquí en UY. Parcial segunda de U respecto a R respecto a Y igual a 0. Esto se resuelve más rápidamente por matemática de ecuaciones en derivadas parciales. ¿Ya? Véanlo, revísenlo. Es segunda vez uso de regla de la cadena en derivadas segundas. Hace rato lo he marcado con colorcitos, todo bonito. Es lo mismo, pero ya no he marcado colorcitos. Se supone que hemos captado eso. Supongo que han captado lo de hace rato, ¿no? Como he dicho, está clarito, nadie dice nada. Bueno, pues, pena por ustedes. Ya, me he pasado de aquí de hojas. Oh, ¿qué he hecho mal? Ahora, ya me estoy otro. Compartir me falta de nuevo. Aquí está. A esto hemos llegado ya. Listo. Y ahora, esto me falta. Ya. Tengo 2 problemas más, pero ya tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo. Les he puesto, creo que 12 páginas ahora me falta, pero ya veremos dónde llegamos. Ejemplo G. Para la forma implícita f de x y igual a 0, deducir una expresión abreviada para y segunda. Derivación de y respecto a x 2 veces. Se ve extraño esto. F de x y igual a 0. No que esto han derivado implícitamente en cálculo 1. Claro, pues, ¿es problema de cálculo 1? Nada. Es cálculo 2. Si nos piden derivada total, segunda de y respecto a x 2 veces totalmente, ¿quién depende de quién? Obvio, ya depende de x. Ya. Llega de la cadena. Esto. ¿Qué estoy haciendo? A ver, por si acaso. ¿Se ubica, no se ubica, se ubicarán? No sé. Ya he colocado palabras, estoy usando de nuevo el diferencial total, porque para esta función llega de la cadena, ¿qué podría haber hecho? Colocar directamente esto. dy de x es menos fx sobre phi. Es eso. ¿De dónde sale? Ah, bueno. Como no entiendo el diferencial total, o sea, primero le he puesto negrito todito, pero ya. df, parcial fx por dx, más parcial fy por dy. Está escrito, ¿qué he armado? He armado el diferencial total. Pero ahora queremos volver los derivadas respecto a x. Dividimos dx, dx, dx. ¿Ya? Parcial fx. Derivada x respecto a x, 1. Ya no se coloca nada. Más f respecto a y por dy de x. Esto es lo que nos pide el problema. Y' y segundo. ¿Ya? ¿Qué hago? Este se pasa a restar y este pasa a dividir. dy de x es y' menos f x
sobre FY. ¿Ya? ¿Qué es esto? Formulita milagrosa para derivadas de cálculo 1. ¿Ya? ¿Cómo se llama Y'? Derivando respecto a X y sobre respecto a Y con signo menos. ¿Ya? Esto está bien facilito. Que venga la derivada segunda. Y segunda. Derivada respecto a X de Y'. Derivada respecto a Y'. Aquí está Y'. Es división claramente. Menos. Denominador cuadrado se copia el de abajo, se deriva el de arriba. Menos se copia el de arriba, se deriva el de abajo. Ahí está, aquí es el puesto de rojito. ¿Qué es esto? Esto es exactamente el mismo problema de hace rato del último que hemos hecho de regla de la cadena. Es correcto uso de regla de la cadena. ¿Qué van a hacer ustedes si como son ciegos? ¿Dónde estoy? Aquí le van a poner fxx y aquí fyx, y fin. Si es derivada parcial, derivada total, no se puede mezclar, pues. ¿Quién salva de esto? La regla de la cadena. No hay otra. ¿Y cuál es la regla de la cadena para este problema? Es esta. Aquí esta. Esto igual a esto. Pero es igual a cero. No, es esta regla de la cadena. Esto igual a esto. Es la regla de la cadena. Para este problema. Como ustedes no entienden, no captan, ¿qué hago? Como he hecho hace rato, con un rinconcito. La regla de la cadena para este problema es df de x. Aquí está, df de x es parcial de fx. Parcial de fx. Más parcial de fy por dy de x. Con la novedad de que aquí estamos derivando f de rojito. Y ahora tenemos que derivar dos veces. Aquí, derivar respecto a x, el fx y el fy. ¿Quién nos salva de esto? Esto. Eso es regla de la cadena. Ya, está copiado. Copio lo mismo, pero con fx. Y aquí otro lado, lo mismo, pero con fy. Aquí es ciencia breve. fxx, fxy, aquí esto es fyx y fyy. Y todo lo demás. Y aquí hay dy de x, y' se reemplaza aquí y aquí. Bueno, lo demás, aritmética, álgebra. Y segunda de segunda respecto y menos denominador al cubo, fy cuadrado por fxx, menos dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque aquí hay fxy, fxy, son los mismos, por derivado que está igual, pues dos veces. Fx, fxy, más fx cuadrado, fy. Fórmula. Listo. Igual. He reaccionado esto un montón de veces. No sé, pero por si acaso por ahí les ponen un examen de nuevo. Conozco estas macanas. Y peor ahora que es lo virtual. ¿Qué pasa? Recién no se ha puesto. En lo que estamos virtual no se ha puesto. Pero tal vez se ponga en lo presencial. ¿Qué hacen los muy capos? Este problema que lo memorizan. ¿Qué hacen? Hayan la derivada primera y luego hayan esto. ¿Ya? Y dicen, se deduce, ya ni copian esto. Muestran de dónde sale. No. Si me colocan esto y luego me colocan la respuesta correcta de la derivada segunda y no me ponen de dónde sale, porque aquí está claramente el uso de regla de la cadena, no me ponen, es copia, pues, se le pone cero a eso, cero. Típica falla de muchos. Colocan Y' y automáticamente le colocan Y segundo, sin ver qué está pasando. ¿Ya? Tenemos tiempo, haremos un poco más, este es un problema especial. Seguimos en derivación implícita, de contra especial. Problema. Para el par implícito, f de x, y, v0 y g de x, y, v0, par 1, si conocemos que implícitamente u y b dependen de x y y, par 2, es lo implícito, deducir expresiones para si u y b dependen de x y y, derivada ux, uy, bx, by, deducir. Ya, ese es este problema. Lo hago cortito, pero es bien largo esto, por si acaso. ¿Qué hacemos? En 1, diferencial total, porque es la única salida que tenemos. df, parcial fx de x, parcial fy de y, parcial fu de u, parcial fb de b, sumados igual a 0. La fórmula de diferencial total es única, con g igualito. O sea, hasta aquí no ha pasado nada. Hemos hecho diferencial total de dos ecuaciones y fin. Trampa. Esto se lee como sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
los fx, los dx y dy al otro lado con menos. Y esto se lo ve como, todo es constante conocida. Todos son constantes, excepto los du y db. Pues lo subrayo. Y están mis palabras al lado. Entonces, esto se lee como sistema de ecuaciones algebraico 2×2 y se resuelve con qué. No me digan que no conocen la regla de Kramer. Ese detalle de cómo se resuelve no lo coloco, pero sí porque es largo. Sistema 2×2 resoluble por Kramer. Este tipo par se interpreta como sistema 2×2 en variables de UDB, resolviendo según Kramer y ordenando términos resulta allá. du menos escándalo de x menos escándalo de y. db menos de x menos de y. Par 3. O sea, aparece un montón. Expresiones, por si acaso, que yo las tengo de memoria en mi chanchullo, porque se mezclan variables, no. Hay una regla práctica para encontrar estas fórmulas rápidamente. Viene a continuación. Ya, tenemos DUDB. Pero ahora, por otra parte, ecuación 2 creo es, esto es, traído atrás. Por otra parte, de diferencial total de 1 hemos hallado lo que vamos viendo. Pero tenemos esta 2. Tenemos esta 2. Estamos conociendo que U y B dependen de X y Y con esta ecuación 2. Este par 2. En este par 2 no podemos ser diferencial total también. No que de U es parcial UX de X más parcial UY de Y. Y de B es parcial de B respecto a X de X más parcial B de Y. O sea, otra vuelta diferencial total. Esto. Du igual, db igual 4. Una mirada de estos términos con estos. Estos son, marco en cuadrito este. Término por dy. Término por dy. Esto ya se acomoda. Esto se acomoda a este se acomoda el de arriba y este se acomoda el de arriba. Entonces, comparando expresiones 3 y 4 se deducen, ¿qué cosa? 4 fórmulas milagrosas para derivadas parciales implícitas. Ux, Uy, Bx, By. Todos son con menos. ¿Cómo se arma? Aquí lo muestro. ¿Cómo se arman estas fórmulas? Tenemos funciones f y g. En todos son 8 determinantes. F y g en fila. F y g en fila. F y g en fila. Se coloca. Pues es de la práctica para armar esto. Automático. ¿Qué va en denominador? Las variables dependientes en subíndice. Derivadas parciales. U, BB. En los 4 términos. Aquí en los 4 denominadores U y B. Y la regla práctica es que para la derivada U respecto a X, en subíndice, en lugar de U colocamos X, XX, y se mantiene. Fin. U respecto a Y, en lugar de U colocamos Y, y el B se mantiene. Fin. Para B respecto a X, en lugar de B colocamos X. Fin. Y B respecto a Y, en lugar de B colocamos Y. De ahí salen estos. Pues digo, no hace falta memorizar, sino ver cómo se construye nada más. ¿Qué son estas 4 derivadas parciales implícitas de un par de ecuaciones f y g que dependen de 4 variables? Fórmulas. Ya digo, se aprovecha de este resultado para introducir jacobiano. Por si acaso, me refiero al libro que tenemos, el Larson. Estamos en derivación implícita. ¿El Larson define jacobiano aquí? No menciona. Pero sí define, porque es obligatorio, en el siguiente tema, que es integrales. Ahí define jacobiano. Aquí me aprovecho de esto. Si hay el par de funciones implícitas, f y g función de x y y. X, y, u y b. El problema anterior. Se define j, fg, así. fg, rayita, v abajo. ¿Cómo se lee? Ya, ahorita acabamos ahorita. Jacobiano de las funciones f y g en términos de las variables u y b. Es la lectura. J. ¿Y qué es j? Determinante f, g en fila y v en subíndice. Legalmente son derivadas parciales constantes. Esto es un jacobiano. Es jacobiano. Listo. A ver. El jacobiano es imprescindible para el cálculo de integrales múltiples. Más o menos por esta razón, Larson no coloca aquí en derivadas parciales el jacobiano, pero sí lo coloca en integrales múltiples. ¿Vamos a hacer eso? Vamos a hacer. Ya. Se generaliza el concepto de jacobiano. Por ya vamos a hacer en su tiempo. Jacobiano. ¿Quién ha inventado? Jacobi, que era un curita de la época de los genios.
se genera para n variables. Por ejemplo, FGH en términos de 6 variables, X, Y, Z, V, W. Lectura jacobiano de FGH, VW, en términos de variables VW, que es determinante FGH en fila, VW en columna, subíndice. Sigue siendo jacobiano. Esto funciona para R N. A ver, como me ha faltado tiempo, tengo más páginas, por si acaso, no sé cuántas páginas más tengo, son varias. Me está faltando tiempo para acabar. 2, 3, 4. 4 páginas ya. Cortaré la grabación porque es lo que me arruina siempre.